La calle no tenía aceras, ¿no? Estaban todos así. Y ahí se convivía totalmente y era una gran relación esa situación. Eso va a cambiar posteriormente con la nueva concepción de la vida urbana, de las nuevas funciones y todo ese tipo de cosas. Bueno, precisamente en la ciudad industrial, entonces va a encontrar esta situación. Evidentemente en México la industrialización va a venir mucho posterior, aunque ya existían situaciones de inmigración desde fines del siglo XVIII. Las vecindades, como tipología específica urbana, porque hay dos tipos de vecindades, las que se hicieron en los edificios de gran envergadura, de los palacios o grandes casonas de los ricos. Ahí se hicieron algunas vecindades, pero la forma de vecindad, que es el patio central con los cuarteríos o pequeños, podríamos llamar, departamentos, se empiezan a hacer desde el siglo XVIII, fines del XVIII, y van a hacer durante el siglo XIX, y especialmente se van a desarrollar mucho fines del siglo XIX. Entonces, este tipo de cuestiones era precisamente para gente que migraba de las ciudades, que llegaba a vivir en las zonas centrales, básicamente en las zonas de inquilinato, que va a ser muy importante en esta cuestión. Esta forma llegó a tener grandes problemas en Europa, digamos en París, y va a dar pie, bueno, a toda una literatura. Si ustedes han leído a Charles Dickens, a La comedia humana de Balzac, van a encontrar ahí todo ese tipo de las enormes dramas alrededor de los lugares donde vivían y los dramas que se vivían, sociales y humanos, pero también como con el contexto del lugar donde vivían, ¿no? De ese tipo de situaciones, de una miseria y de una ignominia muy fuerte en ese sentido, ¿no? Entonces, esto va a hacer pensar a mucha gente sobre transformar la ciudad. Se empieza a pensar propiamente cómo hacer la modificación de la ciudad, porque se tenían condiciones. Entonces va a haber una serie de pensadores sociales, de los utopistas sociales, que van a plantearse nuevas formas de la vida de la ciudad. Y estas van a ser, de alguna forma, de alguna cuestión, esto que se llama las cuestiones utópicas dentro de la cuestión de las ciudades, y Ebenezer Howard, Patrick Edes, una serie de gentes, van a hacer una serie de cuestiones, de propuestas. El Falansterio, por ejemplo, que era uno de ellos, que eran ciudades cooperativas en donde, o ciudades organizadas en función de estos sistemas del mutualismo, del cooperativismo, que vienen de las ciudades del pensamiento socialista, del pensamiento anarquista, del pensamiento, diferentes pensamientos socialistas, y que proponen nuevas organizaciones sociales. ¿Cómo es esta organización social? Pues proponen que se organice el trabajo en una función diferente. En una función diferente porque va a ser colectivizado la situación, y entonces algunos de esos lugares, que muchos de los que hubo que hicieron al respecto, los padres vivían, digamos, los padres de los hijos vivían, digamos, los chicos vivían en algunos lugares, pero ya los hijos a partir de cierta edad vivían solos, estaban agrupados y se les daba educación y todo eso. Los padres tenían una menor relación con ellos, que después lo vamos a tener con los kibbutz en la formación de Israel. Y había sitios de trabajo y todo era una gran cooperativa, entonces hacía una ciudad colectiva, una ciudad de espacios colectivos, comedores colectivos, una serie de cuestiones, y se hacían ese tipo de cosas. Se van a hacer varias de ellas en Europa y en Estados Unidos, por empresarios ahora llamaríamos de buena onda o de pensamiento social, que tenían preocupación social y tratan de alguna manera de organizar la situación de ese tipo de cuestiones, ¿no? No tuvieron evidentemente mucha relevancia, no tuvieron una gran repercusión, pero ellos empezaron a plantear que había que ser lugares mucho más sanos, y que por lo tanto las arquitecturas y la organización urbana eso tenía que ser mucho más rica, más adecuada, en el sentido de estar más en contacto con la naturaleza, y que tenían que haber cosas iluminadas, porque uno de los problemas gravísimos de la construcción en Europa por el clima y todo era los problemas de la falta de iluminación adecuada y de asoleamiento y de aislamiento de los edificios. Entonces, bueno, todo eso se pretende hacer y se hace de alguna manera en estas construcciones utópicas, y evidentemente esto va a dar una aportación a una nueva visión de hacer arquitectura en ese sentido y hacer una cuestión urbana, y que va a desembocar en otra idea, que es la ciudad jardín. La ciudad jardín
que de alguna manera va a plantear el hecho de volver a una relación mucho mayor con la naturaleza ante el rompimiento que significaba la nueva ciudad que estaba sufriendo, la ciudad industrial, con toda su contaminación, su desorden, su aglomeración y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces la ciudad jardín va a tener, digamos, esta propuesta, ya no tan dentro de la utopía social, aunque surge también la utopía social, pero después toma ya otro rumbo ya de ser un desarrollo de un como especie de fraccionamiento colonia que se abre así, pero que ya no tiene el pensamiento social inicial que la construye, que ese tipo de cosas, y se va a hacer en Inglaterra a fines del siglo XIX, principios del XX, las primeras ideas de este tipo de casos, y esta idea va a tener una enorme repercusión en las ideas del urbanismo inglés y norteamericano, puesto que la idea de hacer ciudades en el suburbio, primero de hacer el suburbio, y que de alguna forma que se alejaban un poco de la ciudad, inclusive se interconectaban ya por no tan cercanamente, sino tenían una interconexión utilizando ya los nuevos sistemas de transporte. Esa va a ser otra de las cuestiones. El crecimiento de las tecnologías nuevas, entre ellas del transporte, va a permitir también que la ciudad tenga otras posibilidades de ser, y que otras formas no tendría por los antiguos mecanismos o situaciones, ¿no? Entonces, esto va a darse en la ciudad industrial y como decía ustedes, digamos, el urbanismo que va a tener esta dimensión de la casa unifamiliar, de suburbio, con su jardín, con todo este tipo de cosas, y que vamos a ver que tiene una enorme repercusión, que todavía está presente en la idea de mucha gente, y que los Estados Unidos se va a llevar a un desarrollo de enormes dimensiones, ¿no? En ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo los problemas que suscitaban también los sistemas tecnológicos, uno de ellos, pues el bombeo del agua, bueno, el único avance que hemos tenido en 5.000 años, porque como ven ustedes, el drenaje se inventa hace 5.000 años y los romanos llevan a la dimensión que casi que la conocemos ahora, lo único que hemos hecho actualmente es meterle bombas y cárcamos, o sea, para elevar niveles, ese tipo de cosas, porque venimos siguiendo exactamente el mismo sistema. No hemos modificado la situación de ese tipo de cosas. Entonces, lo que eso puede establecer limitaciones por la cantidad de agua que se necesita para que un lugar pueda crecer. Entonces, ahora, como en el caso mexicano, que para que la Ciudad de México viva, se tiene que traer el agua, como saben ustedes, una parte importante del Cutzamala y del Lerma, aproximadamente unos 30 o 40 metros cúbicos de los 60 y 70 que requiere los metros cúbicos por segundo, y que eso requiere que se gaste al año el 3% de la energía nacional. Subir el agua de los 1.000, 2.200 donde están estas fuentes lejanas, primero subirlo a 3.000 metros para que pasen las condiciones, después que bajen, bueno, pues con eso les damos nada más el 3% de la energía nacional.